Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, el tema número 10, hablamos de las excepciones a los efectos relativos a los contratos. ¿Qué son los efectos relativos a los contratos? Es un principio en virtud del cual señala que los contratos no pueden producir efectos sino entre las partes contratantes. El artículo 523 del Código Civil establece estos efectos relativos a los contratos, ¿no? Cuando nos dice los contratos no tienen efectos sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley. Como vimos, esta relatividad de los contratos solamente va a afectar a los contratantes originarios, ¿no? A los que participan en el contrato, pero existen casos donde ciertos pactos, ciertos contratos, ciertos actos jurídicos van a dañar y van a aprovechar a terceros, ¿no? Tal es el caso de aprovechamiento a terceros en el caso de la estipulación a favor de terceros. Hemos hablado anteriormente de los contratos de seguro en la anterior clase, ¿no? De esos terceros relativos que se van a ver afectados, aún no participen ni directamente ni indirectamente en la celebración de ese contrato. En los contratos de seguro, una persona que es el asegurado va a realizar un contrato con una aseguradora para que en caso de que él fallezca, en los casos de seguro de vida, esa indemnización vaya a su esposa, a sus hijos o a la persona a quien él va a dar ese beneficio, ¿no? Ahí estamos hablando de un aprovechamiento a favor de tercero que no participa en la celebración del contrato. Un ejemplo que dañan a los terceros es el caso de los acreedores quirografarios, ¿no? Ahí está dañando ese acto de ese deudor irresponsable que se pone a contratar otro préstamo con otra persona, está disminuyendo su patrimonio. Entonces, ¿qué será esa estipulación a favor de terceros? Esta figura tiene una larga data, ¿no? Antiguamente los romanos no aceptaban que en los contratos donde no participe ese tercero pueda tener un efecto sobre él, ¿no? Que vaya a dañar o vaya a beneficiar. No lo aceptaban. Posteriormente, Francia sí aceptó esta figura de estipulación a favor de terceros, pero con muchas restricciones. Actualmente no hay una legislación que no la acepte, ¿no? Existe esta figura, la cual ha sido incorporado. Entonces, ¿qué será esa estipulación a favor de terceros? Es un contrato en virtud del cual una persona que se denomina estipulante realiza con otra llamada promitente un contrato para que ese promitente haga o deje de hacer algo a favor de un tercero beneficiario, ¿no? Tal es el caso de los contratos de seguro. Ese asegurado, que será el estipulante, realiza un contrato con esa aseguradora, que será el promitente, para que en caso de que ese estipulante fallezca, ese promitente, la aseguradora, le otorgue ese beneficio a esos hijos, a esa esposa que será ese tercero beneficiario. También puede ser el caso de un contrato de arrendamiento en el cual el propietario, la dueña de casa que está arrendando sus tiendas en alquiler, decida que ese dinero, ese canon de alquiler, se le otorgue a su hijo o a sus hijos, ¿no? Entonces ahí ellos no están participando directamente, pero en una cláusula se está estipulando ese derecho, ese beneficio a favor de ese tercero que no está participando en la celebración del contrato. Lo mismo sucede en los contratos de compra-venta, ¿no? Donde una persona está en una cláusula, estipula, el señor José estipula que está comprando esa casa a favor de su hija María. En este caso, María no está celebrando ese contrato de compra-venta, sin embargo, se está haciendo beneficiaria de ese derecho propietario, ¿no? Existe una estipulación a favor de una tercera persona, que en este caso del ejemplo es María. Osram dice que este contrato de estipulación de terceros en su formación es bilateral y en sus efectos es triangular o tripartito. ¿A qué se refiere? A que en el momento de la formación solamente se requiere la participación de ese estipulante y de ese promitente, es bilateral, tiene efectos
entre ellos, ¿no? Al momento de su formación, pero en sus efectos, esos efectos también le alcanzan a ese tercero beneficiario. Existen relaciones entre el estipulante y el promitente, relaciones entre el promitente y ese tercero beneficiario, y relaciones entre ese estipulante y ese tercero beneficiario. Las relaciones entre ese estipulante y promitente será bilateral, acarrean obligaciones para ambos, se necesita del acuerdo de voluntades, de la integración de voluntades de estas dos personas que están suscribiendo ese contrato. Las relaciones entre el promitente y el tercero beneficiario, ¿a qué se refiere? A que ese tercero beneficiario podrá exigirle el cumplimiento de esa prestación a ese promitente. Fallece, en este caso el asegurado, entonces los hijos, la esposa o ese tercero beneficiario podrá ir a la aseguradora y pedir esa indemnización. Le va a exigir que ese promitente, que ese deudor, en este caso promitente, le pague esa indemnización a su favor, ¿no? Ese tercero tiene esa virtud de exigirle que cumpla con la prestación convenida con el estipulante. Relaciones entre el estipulante y el tercero. Ese estipulante piensa en ese tercero beneficiario, quiere darle un beneficio, quiere darle un derecho, está pensando en acrecentar su patrimonio, quiere que crezca ese patrimonio del tercero beneficiario o quiere que sea beneficiario de un derecho, ¿no? De recibir esos cánones mensuales sin ser él el propietario de ese bien inmueble. Está pensando en eso, ¿no? En acrecentar su patrimonio del beneficiario. ¿De dónde sale esa acrescencia? Del patrimonio del estipulante, ¿no? Y este tipo de contratos puede ser gratuita u onerosa. Gratuita en el sentido de, por ejemplo, en el contrato de transferencia de compra-venta que está haciendo ese señor José a favor de su hija, puede ser que su hija le pague mensualmente el valor de esa casa que ha adquirido a su favor, o puede ser que él en ese caso será onerosa, o puede ser que lo haga de forma desinteresada porque quiere darle un hogar a su hija, entonces será gratuito en ese caso. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que van a respaldar esa naturaleza jurídica de esta estipulación de terceros? Es decir, cuáles son los fundamentos que van a justificar esta figura de la estipulación a tercero. Existen tres teorías. La teoría de la oferta, que considera que ese contrato de estipulación a terceros que se realiza entre el estipulante y el promitente no es más que una oferta que se hace a ese tercero. Ese tercero, si lo acepta, estará aceptando todo el contrato. Esta teoría es rechazada porque señala que al momento de aceptar ese tercero beneficiario, ese beneficio, ese derecho, estaría aceptando todas las cláusulas del contrato, pero si él no ha participado, no conoce del contenido de ese contrato, entonces no puede ser que se lo obligue al momento de la formación del contrato donde él no sabe el contenido íntegro del mismo. Entonces esta teoría es rechazada. La teoría de la gestión de negocios ajenos señala que el estipulante no es más que un administrador de los negocios de ese tercero beneficiario. Esta teoría también es rechazada porque en la gestión de negocios esta persona acepta hacerse cargo de administrar los bienes de una tercera persona, realizando actos que vayan a beneficiarlo. Entonces, también en la gestión de negocios no puede retractarse ese gestor, tiene que cumplir con la administración de los bienes, pero en el caso de la estipulación a favor de terceros, ese estipulante sí puede retractarse de darle ese derecho, de darle ese beneficio a ese tercero beneficiario. Si en un momento estableció que le iba a dar ese beneficio a su hija María, esa casa a favor de ella, él puede retractarse antes de que ella lo acepte, ¿no? Puede dársela a favor de otra persona o puede quedársela para sí mismo. En la gestión de negocios no puede retractarse, tiene que seguir cumpliendo esa función hasta que
a ese tercero beneficiario se reponga de su salud y vuelva a administrar sus bienes, ¿no? En este contrato de gestión de negocio, esa es la persona la que se brinda a realizarle la administración de sus bienes. Puede ser por un desprendimiento solidario que tenga, ¿no? Puede ser que ese beneficiario de este contrato de gestión esté enfermo, entonces esta persona se va a brindar a administrarla y no podrá revocarlo hasta que el dueño de estos bienes, el dueño de ese restaurante que está administrando, se restituya. Pero en el caso de la estipulación a favor de terceros, sí puede retractarse, sí puede revocar ese beneficio que le está dando a ese tercero, ¿no? Hasta antes que éste acepte. En la teoría de la excepción a los efectos relativos de los contratos, esta teoría es la que vamos a aceptar, ¿no? En este contrato de estipulación a favor de terceros. Hemos leído en el 523 del Código Civil que nos dice que los contratos solamente van a afectar a las partes contratantes y no van a dañar ni aprovechar a terceros. Y además hemos dicho que los efectos relativos de los contratos se refiere a que los efectos que vayan a surgir de ese contrato solamente van a afectar a las partes contratantes. Cuando hablamos de esa excepción a que los efectos solamente van a llegar a las partes contratantes, estamos hablando de un instituto jurídico con personalidad propia, que es la estipulación a favor de terceros. Entonces, esta teoría es la que aceptamos para justificar la naturaleza jurídica, para dar fundamento a esa naturaleza jurídica de la estipulación a favor de terceros, la excepción a los efectos relativos de los contratos. ¿Y cuáles son los efectos que nacen de esa estipulación a favor de terceros? Es que hace surgir un derecho a favor de un tercero que no participa en la contratación. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esta estipulación a favor de terceros? El 526 nos habla que tiene que ser lícito esa estipulación a favor de terceros. Es válida la estipulación en favor de un tercero cuando el estipulante, actuando en nombre propio, tiene interés lícito en hacerla, ¿no? En ese contrato de compra-venta de inmuebles, será lícito cuando este señor esté comprando esa casa con dineros propios. Será ilícito cuando lo haga con el único fin de hacer escapar esos dineros o de querer respaldar un enriquecimiento ilícito, ¿no? El 527 nos habla de los efectos irrevocabilidad. Ya hemos hablado que ese estipulante puede revocar ese derecho a favor de tercero a su favor o incluso traspasar ese derecho a favor de otra persona. Y nos dice el 527, el tercero adquiere en virtud de lo estipulado, independientemente que acepte o no, derecho a la prestación contra el obligado a prestarla, excepto pacto contrario. El estipulante tiene asimismo el derecho de exigir al promitente el cumplimiento salvo lo estipulado, pero podrá el estipulante revocar o modificar la estipulación antes que el tercero haya declarado expresa o tácitamente que quiere aprovecharla, ¿no? Entonces podrá revocar o modificar ese beneficio. El 528 nos habla del destino de la prestación en caso de revocación. En caso de que haya una revocación de ese derecho a favor de ese tercero, ¿cuál será su destino? Su destino será a favor de otro beneficiario o podrá el estipulante quedarse con ese derecho, ¿no? En caso de revocarse la estipulación hecha en favor de tercero o de negarse a aprovecharla, quedará la prestación en beneficio del estipulante, si no resulta otra cosa del convenio o de la naturaleza del contrato. Revocabilidad en caso de prestación posterior a la muerte del estipulante señala que incluso que ese tercero haya aceptado ese beneficio, ese estipulante podrá modificarlo cuando esa prestación tenga que surtir efecto posterior a la muerte del estipulante. Y señala, el estipulante puede revocar o modificar la estipulación, aun si el tercero hubiera declarado que quiere aprovecharla, siempre que la prestación deba cumplirse después de la muerte del primero, salva renuncia expresa a la facultad de renovación. Hablamos también de la promesa respecto a un tercero, ¿no?
haciendo referencia también a esta figura cuando las partes no intervienen directamente en la celebración de un contrato, sin embargo sus efectos les alcanzan, ¿no? El 531 nos habla de la promesa de la obligación o el hecho de un tercero. Si se ha prometido la obligación o el hecho de un tercero, el promitente queda obligado a indemnizar al otro contratante cuando el tercero rehúse obligarse o cumplir el hecho prometido. Aquí hablamos de dos intervinientes en este contrato, ¿no? El promitente y el promisario acreedor. Este promitente se obliga con el promisario acreedor a conseguir el consentimiento de una persona para que realice una prestación a favor de ese promisario acreedor. Ejemplo, una empresa artística se compromete con un teatro a conseguir que un artista, Chayanne, venga a realizar un show en ese teatro. El promitente tendrá que convencer a ese tercero para que cumpla ese show, para que preste ese servicio a favor del promisario acreedor. Si acaso ese promitente no logra conseguir ese consentimiento de ese tercero, entonces se obliga a pagar daños y perjuicios a ese teatro con el cual se ha comprometido, ha dado su palabra que sí o sí le iba a convencer a ese tercero, ¿no? Incluso ya habían vendido las entradas, ¿no? Porque confiaron en esa promesa de ese promitente que al final no pudo lograr ese consentimiento de ese tercero. A eso se refiere con la promesa respecto a un tercero, ¿no? Hemos terminado el tema del día de hoy y voy a dar paso a las